En este momento, mientras grabo este video, una guerra está arrasando Sudán, lo que ha provocado la muerte de cientos de miles de personas, ha desplazado a millones y ha puesto a millones más en riesgo de hambre y hambruna. Es una guerra en la que se han utilizado drones para atacar indiscriminadamente a civiles, ciudades que han sido sitiadas y cuando caen, sus poblaciones son masacradas en lo que deben ser algunos de los peores crímenes de guerra vistos en este siglo. Y a diferencia de las guerras en Ucrania y en Gaza, que reciben una cobertura mediática exhaustiva, esta guerra ha recibido muy poca atención de los medios. Estallando en 2023, cuando soldados de las Fuerzas de Apoyo Rápido Paramilitares, o RSF, atacaron al ejército oficial conocido como las Fuerzas Armadas Sudanesas, o SAF, los combates ya han durado más de 3 años. En ese tiempo, el país casi se ha dividido en dos, con las RSF controlando la parte occidental alrededor de Darfur y partes de Kordofán, mientras que las SAF controlan gran parte del centro y este del país, incluida la capital Jartum, que recuperaron de las RSF en mayo del año pasado. Tras la liberación de la capital, el conflicto entró en lo que el principal experto en Sudán, Alex Dewal, ha llamado un estancamiento estratégico, donde ninguna de las partes ha podido asestar un golpe decisivo contra la otra. Sin embargo, eso podría estar a punto de cambiar. Varios de los comandantes superiores de las RSF, incluidos algunos que eran considerados padres fundadores de la milicia, se han pasado a las SAF en los últimos meses, llevándose consigo a sus hombres, sus vehículos y sus armas. Estos son hombres que fueron acusados de horrendos crímenes de guerra, hombres que supervisaron el saqueo de ciudades, la masacre de civiles y una campaña persistente de violaciones contra las mujeres y niñas de Sudán. Sin embargo, acogerlos en sus filas podría ser el único camino hacia la victoria para las SAF. Incluso según los lamentables estándares de los ejércitos insurgentes de la década de 2020, las fuerzas de apoyo rápido son conocidas por su brutalidad. No solo son responsables de masacres que pudieron haber matado a decenas de miles, como en El Fasher el otoño pasado, sino que también establecieron centros de detención durante su control de Jartum, en los que innumerables civiles fueron torturados hasta la muerte. No solo son responsables de lo que parece ser un genocidio en curso en Darfur, sino que también están malditamente orgullosos de ello. Sigue a los comandantes de las RSF en redes sociales. Eso es algo en 2026. Y verás videos de ellos matando gente, quemando aldeas y sonriendo mientras admiten crímenes de guerra. En resumen, estos no son hombres de conciencia, ni el tipo de personas que parecen tener remordimientos por todos los civiles que están masacrando. Todo esto hace que la reciente oleada de deserciones hacia el ejército sudanés sea aún más extraña. El primer comandante de alto rango en abandonar las RSF fue Abu Aklal Kaikal, un exoficial de inteligencia militar que se convertiría en el principal comandante de la milicia en el estado de Al Jazira. Según la SAF, Kaikal desertó en octubre de 2024 debido a la agenda destructiva de las RSF. Aunque esa explicación sería una bonita historia de un comandante rival teniendo una revelación después de ver el daño que las RSF estaban causando, así no funcionan las guerras, y mucho menos en Sudán. Abu Aklal Kaikal originalmente sirvió en el ejército antes de formar su propia milicia, las Fuerzas Escudo de Sudán, en diciembre de 2022, reclutando combatientes de la región de Batana en el centro de Sudán. Cuando la guerra estalló en abril de 2023 al principio, apoyó a las SAF, pero en agosto de 2023 cambió de bando a las RSF, afirmando que lo hacía en apoyo a la revolución sudanesa y para luchar por los derechos de las personas marginadas. Según ACLED, una organización sin fines de lucro que monitorea conflictos en todo el mundo. El profundo conocimiento de las Fuerzas Escudo de Sudán sobre el centro de Sudán y sus lazos con las comunidades de Al-Burana, una zona que abarca los estados de Jartum, Al-Zara, Nilo y Gedera, los convirtieron en activos sumamente valiosos para las RSF. Y el propio Kekal era un líder militar hábil. Dirigió a las tropas de las RSF durante su exitosa ofensiva en el estado de Gezira y también se desempeñó como comandante regional. Según Ali Mahmoud Ali, un investigador de ACLED, supuestamente las SAF orquestaron la deserción de Kekal para debilitar el control de las RSF en el este de Gezira. Días antes de que Kekal cambiara de bando, las SAF habían lanzado una ofensiva coordinada y multifacética en el estado, la cual culminaría con la toma de la capital regional de Wad Madani y la apertura del camino hacia Jartum, que en ese momento aún estaba bajo ocupación de las RSF. Para lograr que Kekal se pasara al otro bando, las SAF le ofrecieron amnistía, algo que se convertirá en un tema recurrente cuando hablemos de deserciones posteriores. Pero también debemos señalar la reacción de las RSF ante la pérdida de uno de sus comandantes, una reacción que frenó más deserciones hasta principios de este año. Según la BBC, los paramilitares lanzaron al menos 69 ataques de represalia contra las ciudades y pueblos en el estado de Gezira, atacando a miembros del grupo étnico Shukriya, al cual pertenece Kekal.
Según la ONU, al menos 120 personas murieron en estos ataques, y dado que la ONU tiende a subestimar enormemente el número de muertos en la guerra de Sudán, podemos asumir que esta cifra es una gran subestimación. Tal derramamiento de sangre público puede ser una de las principales razones por las que ningún otro comandante de las RSF cambió de bando durante el año siguiente, incluso cuando los paramilitares fueron expulsados de Jartum. Pero luego llegó 2026, y con él lo que solo podemos describir como una ola de deserciones. El primero en abandonar el barco fue el mayor general Al-Nur Hamad Adam, conocido por el apodo de Al-Quba'a. Como miembro fundador de las RSF, era uno de los comandantes de campo de más alto rango de la milicia, controlando la localidad de Kutum en el norte de Darfur y liderando el asedio de El Fasher, asedio que culminó con la toma de la ciudad por parte de las RSF y la masacre de quizá 60.000 personas. En resumen, Al-Quba'a pudo haber supervisado el acto de asesinato en masa más grande del siglo XXI. Sin embargo, ahora ha sido acogido por la SAF con lo que parece ser una promesa de borrar sus crímenes del registro. Ahora, Al-Quba'a parece tener razones para desertar más allá de la inmunidad. No fue elegido para el cargo de gobernador militar de Darfur del Norte. En su lugar, nombraron a Ibn Shock tras la caída de Al-Fasher en octubre de 2025, y según Ali Rizrizkallah, otro comandante que también desertaría, Al-Kabar había sido descuidado por el liderazgo de las RSF durante 4 meses y se vio obligado a solicitar suministros básicos a oficiales subalternos que estaban relacionados con el alto mando de las RSF. Aquí hay ecos leves de la posición en la que se encontró el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, durante la batalla de Bakhmut en 2023, reducido a regañar a sus superiores y exigir más material para su asedio. Pero mientras Prigozhin organizaría un motín, Al-Kabar, en cambio, tomó a sus hombres y 46 vehículos de combate y se unió a las filas de las SAF. Cuando llegó a Dongola, la capital del estado norteño de Sudán, fue recibido personalmente por el líder de las SAF, el general Abdel Fattah al-Burhan. Y aquí llegamos a un factor clave de estas deserciones. A medida que más y más comandantes de las RSF cruzan de bando, las SAF han hecho todo lo posible por recibirlos, publicando videos en redes sociales donde se les muestra siendo tratados como héroes. Y esa es una jugada inteligente de Al-Burhan, diciéndoles básicamente a los paramilitares: únanse a nosotros y todo será perdonado. El único problema es que algunos de estos hombres han cometido crímenes que cualquier persona sensata consideraría imperdonables. La gran pregunta ahora es, ¿qué significa para la SAF abrazar públicamente a estos asesinos en masa genocidas? Ahora, antes de responder esa pregunta, otra para ti, espectador. ¿Alguna vez deseas que tuviéramos suficiente tiempo en Warfronts? Para profundizar aún más en este tipo de historias, para realmente adentrarnos en los detalles de lo que está sucediendo en conflictos como Sudán, Irán o Ucrania, y especialmente, diría yo, Sudán. Porque, como dijimos, está sumamente desatendido. Irán y Ucrania reciben mucha cobertura. En Warfronts, creemos que Sudán debería recibir más. Así que lo cubrimos más. Warfronts.co es nuestro sitio apoyado por suscriptores donde profundizamos en las guerras y convulsiones que están dando forma a tu mundo. Cada semana publicamos 2 videos exclusivos, 2 artículos escritos por expertos y al menos un podcast analizando las noticias de conflicto más importantes del mundo. Así que podríamos entrevistar al embajador de Sudán sobre el curso de la guerra o lanzar un video en profundidad sobre las conexiones entre las RSF y los CAU, o algo completamente diferente. La membresía cuesta solo $5 al mes o $50 al año. De nuevo, esa es warfronts.co. Y ahora volvamos a las deserciones que están debilitando el esfuerzo de guerra de las RSF. Y volveremos a eso parafraseando a Oscar Wilde. Perder a un comandante de alto rango puede considerarse una desgracia. Perder a varios parece descuido. Bueno, varios comandantes es exactamente lo que las RSF han perdido en los últimos meses. Después de nuestro Al-Kabar, el general de brigada Khalil Abdullah Shagab, un oficial clasificado como el 5º en la jerarquía de las RSF, según Dropsite News, también desertó con sus hombres y equipo. Y luego está el general de brigada Ali Rizkallah, mejor conocido por su nombre de guerra Al-Sabana, quien desertó tras supuestas faltas de suministros. Estos hombres no eran poca cosa. Al-Sabana se había hecho de un nombre como reclutador y líder clave, y Al-Kabar dijo a los medios locales que era uno de los comandantes de campo más destacados de las RSF. Pero incluso sin estos respaldos, podemos saber mucho sobre su posición por la reacción de las RSF. Al igual que con Abu Akla al-Kaikal, han iniciado una ola de asesinatos dirigidos a los grupos étnicos de los que provenían los desertores. Todo lo cual parece sugerir que los paramilitares son incapaces de aprender de sus errores. Después de todo, puede que haya sido el enfoque cada vez más genocida de las RSF contra otras tribus y grupos étnicos lo que provocó algunas de estas deserciones en primer lugar.
El general de brigada Amin Ismail, un experto en gestión de crisis del Centro de Investigación y Estudios Estratégicos, dijo al Sudan Tribune que el ataque de las RSF a la zona pastoral de Mustarajá en Darfur del Norte en febrero contribuyó en gran medida a que algunos de estos comandantes abandonaran a los paramilitares. El asalto tuvo como objetivo el territorio natal de Musa Hilal, jefe supremo del clan Maharia, de donde provienen muchos comandantes de las RSF, incluidos Al-Kabar y Al-Sabana. Hilal ha sido durante mucho tiempo una piedra en el zapato para el líder de las RSF, Hemeti. Él fue el líder de la milicia Janjaweed, precursora de las RSF, durante el conflicto de Darfur, a principios de los años 2000. Hubo una lucha de poder entre Hilal y Hemeti a medida que la influencia de este último crecía y ganaba más seguidores dentro de los Janjaweed. Cuando las RSF se formalizaron en 2013, eso consolidó los problemas entre los dos hombres, ya que Hemeti cooptó a un gran número de soldados que antes habían sido leales a Hilal. Durante gran parte de la guerra, Hilal ha apoyado a las SAF, declarando que las RSF son una milicia respaldada por potencias extranjeras. Una caracterización no injusta, dado la enorme cantidad de armas y suministros que los Emiratos Árabes Unidos les han estado proporcionando. Las tensiones aumentaron después de que Hilal fuera acusado de estar involucrado en el asesinato de un alto funcionario de las RSF a principios de este año, una acusación que Hilal afirma fue una cortina de humo para que las RSF desmantelaran el poder de los Maharia. Todo esto culminó en el ataque de febrero, que muchos vieron como un asalto directo a la autoridad de Hilal y, en términos más generales, al clan Maharia. El general de brigada Ismail le dijo al Sudan Tribune que este ataque fue la gota que derramó el vaso, amenazando con colapsar la alianza de las RSF, compuesta principalmente por tribus árabes, en una guerra civil. El analista sudanés Mohamed Mahadine lo dijo sin rodeos en una entrevista con el Tribune, y lo citaremos aquí. Las RSF han comenzado a resquebrajarse desde dentro. Fin de la cita. De ahí la ola de deserciones. Deserciones que las SAF ahora están tratando de aprovechar para romper el estancamiento. Y la pregunta ahora es, ¿vale la pena? Ahora, de entrada, sí queremos decir que cualquier cosa que pueda ayudar a que esta guerra termine, claramente vale la pena. La guerra civil de Sudán probablemente sea la peor guerra que está ocurriendo en cualquier parte del mundo en este momento. Cientos de miles han muerto, millones han sido desplazados y millones más están en riesgo de morir de hambre. Con cada día que pasa, la situación empeora cada vez más. Dicho esto, no es difícil argumentar que la decisión de la SAF de aliarse con estos comandantes sienta un precedente terrible para la justicia después de la guerra. Seamos claros sobre de quién estamos hablando aquí. No se trata de soldados comunes que cambiaron de opinión. Al-Kabar fue acusado de bloquear la llegada de alimentos y medicinas a la gente de Al-Fasher durante el asedio de la ciudad. Y cuando la ciudad cayó, él seguía del lado de las RSF, lo que significa que, como mínimo, es cómplice del genocidio que ocurrió ahí. Según el Arab Weekly, durante el tiempo de Abu Akla al-Kaikal con las RSF, cuando atacaron el estado de Hasira, las RSF cometieron atrocidades sistemáticas, incluyendo asesinatos masivos. Según el Instituto Taher de Política para Medio Oriente, Kaikal supervisó el desplazamiento de más de 500.000 de personas. No, mira, como siempre nos duele señalar en nuestros episodios sobre Sudán, las SAF no son precisamente unos ángeles. Justo mientras escribimos esto, recibimos un boletín del monitor de la guerra de Sudán que comienza con las líneas, citamos, docenas de civiles muertos el martes después de que se sospecha que las Fuerzas Armadas sudanesas. Esas son las SAF. Un ataque con dron golpeó el mercado local en la ciudad de Gabish, estado de Kordofán Occidental. Ahora, además de los bombardeos indiscriminados en zonas civiles, las SAF también han sido acusadas de asesinatos por venganza y de impedir que la comida llegue a los civiles hambrientos en las áreas controladas por las RSF. Sí. Hay una diferencia entre los crímenes de guerra cometidos por la SAF y el derramamiento de sangre casi barroco, casi jodidamente teatral, y el genocidio llevado a cabo por las RSF con un entusiasmo descarado. Estos desertores han sido una parte clave de eso, y sin embargo aquí están, recibiendo no solo una bienvenida de héroes por parte de Burhan, sino también regalos y concesiones, y en algunos casos, amnistía. El Sudan Tribune informó, por ejemplo, que Al-Kabar recuperó una propiedad de varios pisos en el exclusivo distrito de Kafurri en Jartum y que sus cuentas bancarias fueron descongeladas como parte de su acuerdo de deserción. Mientras tanto, su historial, de alguna manera, parece haber sido borrado. Hay una imagen perdurable de noviembre del año pasado de Al-Burhan, abrazando a una mujer desplazada en el campamento de Al-Hafad, en el estado del norte, que se ha convertido en un refugio para personas que huyen de la violencia de Al-Kabar. El hecho de que en menos de un año hayamos pasado de eso a que Burhan abrace a Al-Kabar es una de las mayores tragedias de esta guerra. Ahora, para ser claros, no podemos culpar a la SAF por hacer esto. La guerra civil sudanesa es una cuestión de supervivencia nacional y en un conflicto así haces lo que tienes que hacer para ganar.
Por eso las SAF ya han tomado medidas como aliarse con milicias islamistas acusadas de atrocidades. Pero el hecho de que pueda ser práctico no significa que no sea moralmente cuestionable. Al-Kabaar supervisó un asedio en el que los niños murieron de hambre, se acabaron las medicinas y los civiles se vieron obligados a comer pasto y hojas para sobrevivir. Sus fuerzas luego tomaron la ciudad y mataron a tanta gente tan rápido que el director del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale ha señalado que la caída de al-Fasher pudo haber sido el episodio de derramamiento de sangre más rápido desde el genocidio de Ruanda. En un mundo justo, Al-Kabaar y otros como él terminarían esta guerra muertos a tiros en una maldita zanja o enfrentando un juicio por crímenes de lesa humanidad en La Haya si no podemos lograrlo de la zanja. En cambio, ahora podría irse a una jubilación tranquila sin tener que arrepentirse ni expiar sus crímenes. No puedo ser el único que encuentra eso despreciable. Aún así, la consideración más importante puede reducirse a una pregunta simple. ¿Estas deserciones ayudarán a terminar la guerra? Las deserciones han golpeado duramente a las RSF. El general de división retirado Ahmed Abdel Rahim Shukratala, quien desempeñó un papel importante en el desarrollo de los Janjaweed, describió la deserción de Al-Quba como un golpe doloroso que afectaría gravemente la moral y el equilibrio táctico de los paramilitares. Y no se equivoca. Cuando un grupo rebelde como las RSF pierde a varios comandantes de alto rango, incluido un miembro fundador de la milicia, en cuestión de meses, los soldados regulares comenzarán a hacerse las preguntas que destruyen la moral de un ejército. ¿No es así? ¿Por qué? Si los comandantes se están yendo, entonces, ¿por qué deberían quedarse los soldados rasos? Deserciones como estas suelen comunicar a los soldados regulares que la alta comandancia no tiene ninguna fe en la capacidad de la milicia para asegurar la victoria. Y dado que los soldados rasos no tienen nada que ganar y todo que perder en la derrota, tiene sentido que ellos también comiencen a desertar. Más allá de la moral está la pérdida inmediata de personal y equipo. Al-Kabaar solo desertó con varios vehículos de combate completamente equipados y cientos de combatientes. Kaikal trajo a todas sus fuerzas del escudo de Sudán, que tenían un profundo conocimiento del centro de Sudán. Estas no son pérdidas simbólicas. Estas son pérdidas que afectarán gravemente la capacidad de combate de las RSF, pero el mayor riesgo para los paramilitares es lo que estos comandantes saben. Según Ayin News, Al-Kabaar aporta información invaluable sobre las líneas de suministro de las RSF a través de las fronteras con Chad y Libia, así como las coordenadas exactas de los vehículos de defensa aérea de las RSF, los sitios de lanzamiento de drones y los depósitos de municiones. Ese es el tipo de información que las SAF podrían usar para golpear a las RSF y cambiar el rumbo de la guerra. Sin embargo, antes de destapar el champán y celebrar la caída de esta milicia genocida, necesitamos hablar sobre por qué estas deserciones, por sí solas, pueden no ser suficientes para terminar con los combates. Primero, aunque los comandantes que desertaron son importantísimos, siguen siendo solo 4 personas. Incluso si incluyes a los soldados con los que desertaron, eso es una gota en el océano comparado con la fuerza operativa de las RSF. Aunque no sabemos el número exacto de combatientes que tienen las RSF, las estimaciones sugieren que podrían ser desde 200.000 hasta quizás medio millón si incluyes a las tropas aliadas y a grupos como el SPLM Norte. Eso significa que se necesitarían muchas deserciones antes de que los paramilitares se vuelvan incapaces de realizar operaciones ofensivas, y luego está la estructura del grupo. Según Ali Mahmoud Ali de Akhled, la estructura horizontal de las RSF les ha permitido absorber el impacto de las recientes deserciones porque les permite desplegar tropas donde más se necesitan, en lugar de depender de una cadena de mando jerárquica como un ejército tradicional. Aparte de la estructura, las RSF todavía tienen las armas para hacer de esta una guerra realmente dolorosa para las SAF y para el pueblo sudanés. El arsenal de drones de largo alcance de las RSF les ha permitido atacar hasta Puerto Sudán en el Mar Rojo. Esto por sí solo los convierte en una amenaza increíblemente formidable. Más importante aún, las RSF todavía cuentan con el apoyo de sus principales patrocinadores, los Emiratos Árabes Unidos. Según Middle East Eye, las agencias de inteligencia de Estados Unidos informaron que, tan recientemente como en octubre de 2025, los Emiratos Árabes Unidos aumentaron su suministro de drones y otros sistemas de armas, incluyendo armas ligeras, ametralladoras pesadas y artillería a las RSF. Y esa fecha es importante porque octubre de 2025 es el mismo mes en que cayó al-Fasher. Si el genocidio que siguió no fue suficiente para detener a Abu Dhabi de apoyar a la milicia, entonces quizás nada lo sea. Y mientras los Emiratos Árabes Unidos sigan enviando armas, las RSF tendrán los recursos para mantener sus operaciones. Así que, teniendo todo eso en cuenta, no queremos restar importancia al significado de estas deserciones para las SAF. El aumento inmediato en la moral y la cantidad de soldados por sí solo ayudará mucho a convencer a los soldados de las SAF de que la victoria, si no está garantizada, al menos podría estar cerca. Y por supuesto, está la información de inteligencia que estos comandantes aportan, dándole a la SAF una nueva lista de objetivos.
Según Acklet, se espera que las SAF utilicen estas deserciones para lanzar ofensivas en Darfur del Norte. Pero lo más importante es que las deserciones le dan a las SAF la mejor oportunidad que han tenido para destruir completamente a las RSF. Como dijo Mohamed Mohadine al Tribune, las RSF se están resquebrajando desde dentro. Y si las SAF pueden explotar esas grietas, las RSF podrían desmoronarse, permitiendo que las SAF finalmente pongan fin a la guerra. La única pregunta es si tal premio vale las amnistías concedidas a estos hombres tan terribles. Gracias por vernos.